y entonces entenderá. Después del terremoto descendió un ángel que sí removió la piedra. El ángel. El ángel removió la piedra para que las personas que estaban fuera pudieran entrar dentro y comprobar la evidencia de que la tumba estaba vacía. No cabe especulación con los que dicen que se habían las mujeres equivocado de tumba. Cuando las mujeres llegaron allí se encontraron a 4 soldados romanos desmayados, la tumba, la piedra de la tumba removida y un ángel que le estaba diciendo: yo sé que buscáis a Jesús de Nazaret, no está aquí, ha resucitado. Gloria a su nombre. Y da la primera evidencia. No le dice: mira, que yo tengo una foto de esta que van a descubrir dentro de 2000 años, yo tengo ya una foto. Toma, la foto ahí de que Cristo ha resucitado. ¿Qué es lo que le dice el ángel? Acordaos de lo que él dijo. En Mateo dice también, dice, como él dijo. La primera evidencia de que Cristo resucitó fue su misma palabra. La palabra, la Sagrada Escritura, que luego dice Primera de Corintios, la primera evidencia es como dice la Sagrada Escritura. No andamos por vista, andamos por fe. Y la fe, el peregrinaje cristiano es con la Sagrada Escritura. Las cosas espirituales se entienden, se comprenden, se asumen por lo que diga la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que tengo mi corazón sucio, está sucio. Si la palabra de Dios dice que ahora los que hemos creído en Él está limpio, como la nieve, mi corazón está limpio. Resulta que después de esta evidencia, el ángel le dice: id y decirle a sus discípulos estas cosas que han sucedido. Preguntamos, y lo sabéis la respuesta, ¿habían creído a las mujeres que Jesús había resucitado? No. Sí, te sorprende, Felisa, pero no te extrañe, porque las mujeres cuando salieron fuera, se encontraron fuera uno que presuntamente para ella era un hortelano. Y entonces le preguntó al supuesto hortelano: oiga, que no está el cuerpo de nuestro maestro aquí, si usted sabe dónde está, díganoslo para que nosotros vayamos y lo atendamos. ¿Por qué le preguntaron eso? Porque no habían creído que había resucitado, si no, no le había preguntado dónde está el cuerpo. De hecho, si hubiesen creído bien, ni siquiera hubiese llevado especia aromática. Porque si nosotros estamos esperando que ahora va a venir una persona en el tren a las 10 de la noche, nosotros no vamos allí con un féretro. Vamos con un coche a recibirle. Si Jesús dice que dentro de 3 días va a resucitar, yo voy a esperarle vivo, no voy a esperarle con especias aromáticas. Pero el caso que el supuesto hortelano se volvió y le dijo: María. Raboní, que significa maestro. No me toques, María, porque estoy glorificado y aún no he subido a mi Padre. Pero y decirle a mis discípulos estas cosas que han sucedido. ¿Qué hicieron las mujeres? Se fueron al aposento harto, como si vamos de aquí al Parque Moré, más o menos una distancia parecida, llegan allí del Parque Moré aquí, porque el parque donde estaba la tumba, aquí, pero la distancia es la misma, de ida o de vuelta, y le dicen a los apóstoles estas cosas que han sucedido. ¿Qué es lo que dicen los apóstoles? A ellos les parecía locura y no la creían. Y aquí es donde argumentamos. Nuestros sentidos naturales les parece locura y tiene cierta lógica. Me explico. Si el servidor dice que este libro lo va a soltar, todos vosotros, por vuestros sensores naturales y por la mentalidad cognitiva, sabéis que existe la ley de la gravedad, que el núcleo de la Tierra atrae las cosas y según su masa, así caerá. Si yo digo, mira, que yo antes de ser profesor de evangélica era profesor de ciencias, y que de biología y de física y de química algo sé, que si yo suelto el cuaderno en cierto lugar, el cuaderno se queda suspendido, flotando. Pues la mayoría de vosotros diréis, le está diciendo una locura. Si suelta el cuaderno se va a caer. ¿Por qué a ellos les parecía locura? Porque era antinatural lo que estaba diciendo. Sin embargo, si nosotros cogiéramos un cohete y nos fuéramos a la Luna, cuando pasara 15 o 20 kilómetros, tampoco tiene que ser mucho,
soltáramos el cuaderno, ¿sabéis qué le ocurre al cuaderno? Que se queda en órbita, se queda flotando. Y no el cuaderno, que pesa poco, sino que la Soyuz pesa más de 5 toneladas, que está en órbita, 5 toneladas suspendidas en el espacio. Y ahí está en órbita dando vuelta, o el satélite Astra o otro que se usan para las comunicaciones. Que las cosas tienen su explicación y tienen su contexto, natural o espiritual. El grano de trigo, dice la Escritura, o un grano de garbanzo, tú lo puedes retener en un bolsillo o en un bolso por años, como los del faraón, que lo enterraban en las pirámides y le ponían diamantes, joyas y le ponían sacos de comida por si la otra vida tenía hambre. Tú ahora coges un grano de garbanzo de esto de hace 5.000 años y el grano de garbanzo está igual que el grano de garbanzo que compramos allí en la tienda. Y no le pasa nada. Pero si el grano de garbanzo tú lo entierras y lo activas con un poco de agua, el grano de garbanzo germina. Y el grano de trigo crece y lleva a 30, a 70 y a 100 por uno. ¿Qué es necesario para que el grano de trigo produzca? Que sea sepultado, que muera. ¿Qué fue necesario para que nuestro Señor llevase mucho fruto? Que Él muriese y fuese enterrado. Pero ya la propia naturaleza nos enseña indicadores de la resurrección. Es sorprendente que un grano de trigo de 5.000 años germine, pero germina. Un último ejemplo natural, que además viene en la Escritura 7 veces, la metamorfosis, que es la misma palabra de transformación y tiene que ver con la resurrección. El gusano, animalito, mira que son feos, van arrastrándose por la tierra, entre todos los insectos y animales bonitos, el gusano pues no es bonito, es necesario, como tantas cosas que aunque no sean bonitas son necesarias en la vida. Y hay miles de especies de gusanos. Un gusano tiene de promedio de vida 21 o 22 días. Si un gusano va andando por aquí al 6º o 7º día de su vida y lo pisoteamos, los días del gusano terminaron. Pero si el gusano termina su fase natural de vida al día 21 o 22, cuando muere, no muere. Y esto no es un misterio. Toda la gente más o menos sabe, porque se estudia desde infantil, que el gusano hace un capullo a su alrededor y se produce el proceso de metamorfosis. Se transforma en una mariposa. Y si los animalitos estos son feos, las mariposas son preciosas. Fíjate tú, de un cuerpo incorruptible ha surgido de un cuerpo corruptible. Maravillas de maravillas. Todo lo que el Señor hace es maravilloso. Aún tuve miles de mariposas de estas que están por México, que vienen emigrando y parecen todas iguales, pues ninguna es igual. Todas, hasta por las alas, son diferentes. Una maravilla de Dios. ¿Qué ha ocurrido con nosotros? Que todos nosotros, cuando el Señor nos llame, seremos transformados. Y si el Señor viene antes y estamos vivos, ciertamente también seremos transformados. Tendremos una metamorfosis, porque la carne ni la sangre van a heredar el reino de los cielos. Nuestro cuerpo, que ahora se arrastra por la tierra, será transformado en un cuerpo glorioso. Y estas cosas se perciben por los ejemplos naturales, pero la tenemos que entender porque así también lo enseña la metamorfosis, el concepto de transformación de un cuerpo corruptible o un cuerpo mortal en un cuerpo inmortal. El quinto de 6 de los ejemplos que tenemos es que dice que cuando llegaron las mujeres que les parecía locura, dijeron ellas, bueno, ahí está el sepulcro, y vosotros y comprobadlo. Y entonces dice que levantándose, versículo 12, levantándose Pedro, en Juan dice que también fueron Pedro y Juan, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Cosas espirituales, evidencias espirituales. Primera, fueron los 2 apóstoles, Pedro y Juan. Juan, que era más rápido, llegó antes, pero le entró Gindama de entrar dentro de la tumba. Pedro llegó, entró y dice, Juan, mira, el maestro verdaderamente ha
resucitado, porque los lienzos estaban perfectamente envueltos y el sudario en el mismo lugar de la cabeza donde lo habían colocado el viernes. Si el informe de la guardia que comentamos nosotros el otro día, que desde el minuto 1 los fariseos empezaron a divulgar noticias farsas, fake news, noticias farsas. Por un lado las personas iban a escuchar que Jesús resucitó, pero por otro lado iban a escuchar que Jesús no había resucitado, que el cuerpo lo habían robado sus discípulos y vete tú a saber dónde estaba. ¿Qué genera eso en las ideas de las personas? Incertidumbre, dudas, que es lo que el enemigo de Dios quiere que tengamos, dudas, que estas cosas por lo menos nos parezcan incertidumbre. Si no nos parece una locura radical, nos parece una incertidumbre. Y lo que no está cierto, para aquello me voy a comprometer mucho. Y estas cosas no las tiene claras nadie. Dios quiere que la tengamos clara. Estamos hablando del primer día de la resurrección. Estamos hablando todavía a media mañana. Dios quiere que la tengamos clara. Y si no la tenemos clara, le preguntemos a Él. ¿Qué hizo Juan el Bautista cuando le entró duda? Y a cualquier persona de nosotros nos puede dar duda en un momento de nuestra vida. Estamos hablando del que nacido de mujer no se ha levantado otro mayor que él y tuvo dudas. ¿Cuánto más dudas no vamos a tener cualquiera de nosotros? Mandó a sus discípulos a que le preguntasen a Jesús. Y esto el Puga lo ha comentado varias veces. ¿Y qué es lo que apunta, Puga, si te acuerdas, qué es lo que le contesta a Jesús? Vaya compromiso. Sigue. Sigue. Amén. Ah, gloria a Dios, Puga. Lo has clavado. Los muertos son resucitados. Es una evidencia del poder y de la gracia de Dios, porque es antinatural la resurrección. Pero para Dios, lo que es antinatural para las personas, para Dios es tan natural como la vida misma. Porque Él dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Él es la vida, Él es la resurrección. Es su propio atributo, es su propia identidad. Para Él no era una novedad. Él es vida, Él es resurrección. Para Él era tan normal como para nosotros es crecer, desarrollarse y morir. Y esperemos que al final de nuestros días tengamos la misma esperanza, la misma fe de que digamos crecer, desarrollarse, morir y resucitar al 100% de nuestra conciencia, de nuestra fe, para que no tengamos incertidumbre. Un señor que también tuvo incertidumbre en el Evangelio de Lucas fue un rico, una parábola del rico y Lázaro, que claro, dice que terminaron los días de uno en la tierra y Lázaro fue al seno de Abraham, a la gloria, el rico fue al Hades y cuando llegó al Hades se dio cuenta que no era tan bonito como se lo habían explicado. Es que el mundo explica a veces las cosas sobrenaturales, se burla de ellas, se burla. De Noé se burlaron, de nosotros se burla, de nosotros cuando hablamos algo del Señor les parece que son locuras. Y como pueda, para callar sus conciencias, se burla de nosotros. Se burla de nosotros en el sentido de que se burla de nuestras ideas, se burla de nuestro Dios, se burla de cualquier hecho. Quizá no se burle, como decía el domingo pasado, de cualquier religión, porque hay que ser tolerantes. Pero cuando tú hablas de Cristo crucificado, para ello es locura. Cuando tú hablas, la locura de la cruz, cuando tú predicas, para ello es locura, cuando predicas de Cristo. Habla de cualquier cosa, hay que ser tolerante. Bien, hablando de la parábola, el que estaba allí en el infierno no estaba bien, dile a Lázaro que moje solamente la punta de su dedo en agua para consolarme. Hay un gran muro entre el cielo y el infierno, no se puede pasar. Bueno, pues dile a uno que está ahí que vaya y le hable a mis 5 hermanos para que no vengan para acá, porque esto no es como nos lo han vendido, esto es mucho peor. ¿Qué le dice Abraham? Le dice, mira,
te ruego que envíes a la casa de mis padres, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que ellos también no vengan a este lugar. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces él le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Hay gente que pone excusas, y lo hemos escuchado varias veces, dice, sí, si alguien viniera del cielo, entonces yo creeré. Bueno, verdaderamente ya Cristo vino del cielo, empezando por ahí. Pero si se levantase alguien que hubiera ido al cielo hace 10 años, hace 100 años, entonces creeré. Son falsedades de la gente. La gente pone sus condiciones para creer, pero en realidad ponen sus condiciones para poner excusas. Porque lo dice, aunque uno se levante de los muertos, no van a creer. Desciende de la cruz para que creamos en ti. Mentira también. Aunque hubiese descendido de la cruz, no hubiesen creído en él. El Señor no juega a las condiciones de la sociedad. El Señor pone sus condiciones, sus evidencias, para que todo el que quiera entender verdaderamente, con un corazón dispuesto, blando, absorbe la buena lluvia. Y el corazón duro cada vez se va a endurecer más. A Moisés y a los profetas tienen. Y esto nos lleva, y ya no lo leemos, pero Acuña lo citó hace 2 semanas, al camino de Maús. Iban aquellos dos con la cara hasta el suelo. Jesús se pone en medio de ellos como si fuera un extranjero, y disculpadme un poco el teatro. Oye, ¿por qué estáis tan tristes de las cosas que estáis diciendo del Mesías? ¿Eres tú el único que no te ha enterado de lo que ha pasado? ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que a nuestro Señor Jesús, profeta con gran poder y palabra poderosa, nuestros representantes, los fariseos, lo entregaron a los romanos y lo han ejecutado, lo han crucificado. Y hoy han pasado 3 días y hemos oído que unas mujeres han ido al sepulcro, pero no le vieron. Y luego parece que también fueron con los apóstoles, pero no le vieron. Como diciendo, como no lo han visto, nosotros vamos con la cara hasta el suelo. Vamos por la vida sin fe y sin esperanza. Porque el mundo nos vende ese desánimo. ¿Y qué le habla al Señor? Esta parábola del rico y Lázaro. Empieza a abrirle la escritura y le empieza a hablar de Moisés, lo que de él decía, de Moisés, por todos los profetas, hasta llegar a él. Y a ellos dice que le ardía el corazón. Y cuando les invitó a cenar, los ojos de ellos fueron abiertos. Y dijo, si estás aquí, podía haberle dicho, ¿por qué no nos has dicho que estabas aquí? Porque no quiero que creáis por la vista, quiero que creáis por la fe. Idle y decid, y estoy terminando, a mis discípulos estas cosas que han sucedido. Fueron a Jerusalén, otra vez de Maús a Jerusalén, y le dijeron a sus discípulos esto. Ya era la tarde-noche. ¿Empezaban ya los discípulos a creer? Sí, pero ahí. Ya es el primer día de la resurrección, aún se iba a manifestar 40 días más. Estando cenando, entra el Señor. Y aquellos se quedaron atónitos, no sabían ni qué decirle. ¿Qué os pasa? ¿Qué estáis haciendo? Estamos cenando. Bueno, pues dame un poco. Y comió panar de miel con ellos. Y dice el evangelista Marcos que Jesús les reprochó su incredulidad. Es decir, si Jesús le está reprochando su incredulidad, es que en ese punto todavía ellos estaban con dureza de corazón. Y ya era el domingo por la tarde, ya habían ocurrido todas estas cosas que venimos relatando. Y entonces Jesús estuvo con ellos, dice que le explica que iba a manifestarse durante 40 días para que mucha gente creyesen en él y que les iba a dar la misión de que ellos fueran por todo el mundo y predicasen el evangelio. Y el Señor se fue. Al irse, ya de noche, llegó el discípulo que faltaba, Tomás. ¿Con qué ánimo pensáis vosotros que le hablarían los 10 discípulos a Tomás? Eufóricos. Si las 3 mujeres estaban eufóricas por la mañana, los discípulos ya hasta ahora estarían eufóricos. ¿Qué le dijo Tomás? Que no me lo creo. Que yo vi cómo horadaron sus manos
y vi que cuando estaba muerto cómo le lancearon y salió la última gota de sangre y agua. Que estaba muerto y bien muerto. Cuando yo meta mis dedos en sus llagas y mi mano en su costado, entonces creeré. Otro que le hace falta la vista, le hace falta los sentidos. Por eso una semana después el Señor Jesús apareció con las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y se dirigió directamente a Tomás. Tomás, mete tus dedos en mi mano. Pero Jesús también le reprochó a Tomás su incredulidad. Tomás, porque me viste, creíste. Eso no es lo que yo vengo enseñando. ¿Qué es lo que vengo enseñando? Que tenemos que creer por la Escritura, no por la vista. Bienaventurados serán todos aquellos que no me verán y creerán en mí. Gloria al Señor, no hemos visto al Señor crucificado. Gloria al Señor, no hemos visto al Señor resucitado. ¿Pero lo creemos? Amén. Somos bienaventurados. Estamos en un culto de oración para hablar con un Dios vivo. Sería absurdo venir a un culto de oración para hablar con una estatua que tiene oídos pero no oye. Nuestro Señor escucha y además actúa con benevolencia a nuestras oraciones porque Él vive. Aleluya. Amén. Bendito sea el Señor.